La ciudad canadiense de Saskatoon es una población a la que sus 200.000 habitantes se refieren con orgullo como el París de las praderas. Sin embargo, en 1992 se convierte también en una ciudad dividida. Yo diría que Saskatoon es una ciudad que puede llevar a engaño. Es bonita, con un precioso río que la atraviesa, pero a su vez tiene partes muy urbanas, donde se han refugiado los aborígenes en busca de una vivienda más asequible. Son los bajos fondos. Una parte bastante triste de la ciudad. Junto con la pobreza, encuentras todo lo que viene con ella. Crimen, prostitución. La vida no es fácil allí. El lugar es conocido por ser donde las prostitutas y los trabajadores sexuales ejercen su oficio. Pero también hay locales y salones recreativos que reúnen a gente joven. Entre ellos, una chica de 15 años llamada Shelly Pope. Era un espíritu libre. No era de esas chicas tímidas. Si tenía que decirte algo, te lo decía a la cara. Nada la asustaba, nunca tenía miedo. Shelly Pope no siempre ha frecuentado las calles. Tuvo una infancia feliz en la que disfrutaba cuidando de su hermano menor, Huey. Al crecer no siempre acepta la autoridad de sus padres. Le atrae la vida nocturna de la ciudad y empieza a escaparse de casa. Fue una verdadera lástima, porque Shelly había sido una niña muy buena. Recuerdo que había profesores encantados de que estuviera en sus clases y tenía amigas que la adoraban. Shelly pasa a un hogar de acogida, pero no soporta convivir con extraños y vuelve a escaparse durante días o incluso semanas. Había empezado a cambiar y se estaba convirtiendo en una niña de la calle. Hizo algunos amigos en la estación de autobuses y empezó a frecuentar los salones recreativos con ellos. Era una niña que se paseaba por la ciudad dando tumbos de un lado a otro. Una presa perfecta para alguien que la viera en un bar y le prometiera algún tipo de estabilidad. En verano de 1992, Shelly empieza a cansarse de vivir en la calle. Le gustaría ser trabajadora social o entrar en la policía, volver a estudiar. Pero sigue demasiado unida a sus amigos. En una noche calurosa y en la entrada de su local favorito, Shelly se sube al coche de un hombre al que ha visto varias veces. Sabemos que subió a un coche detrás del Hotel Albany para que la llevara a visitar a una amiga. En el coche había cerveza y Shelly estaba dispuesta a pasar un buen rato. Ese día arriesgó más de la cuenta y bajó la guardia. Aceptó que él la llevara sin ningún problema. Pasan varias semanas sin que nadie vuelva a ver a Shelly. A pesar de todo el tiempo que pasa en las calles, la chica se ha mantenido en contacto con sus padres. Cuando las semanas se convierten en meses, su familia comienza a asustarse. Shelly nunca dejaba pasar los días señalados ni los cumpleaños. Siempre escribía para felicitarnos. Cuando las cartas desaparecieron con todo lo demás y vimos que el tiempo pasaba sin tener noticias suyas, la urgencia por encontrarla se hizo cada vez mayor. La familia de Shelly denuncia la desaparición de su hija a la policía, quienes comienzan a buscarla. Mientras tanto, sus padres hacen lo que está en su mano para dar con ella, dando vueltas por las calles de Saskatoon. No podían hacer gran cosa. No nos sobraba el dinero y tampoco teníamos un vehículo grande con el que ir a cualquier parte. Sin embargo, con el coche que tenían, se las arreglaron para peinar varias zonas de Saskatoon buscándola. La familia no pierde la esperanza y creen que tarde o temprano Shelly llamará a casa. Agosto de 1992. Eva Teisap, una mujer de 30 años, se prepara para salir de fiesta por la ciudad.
Eva Teisap llevaba una doble vida en varios sentidos. Era una madre que quería a sus hijos y se preocupaba por ellos, pero de vez en cuando se desmelenaba un poco y podías encontrarla en los bares. Tiene 4 hijos a los que adora, pero la relación con el padre ha terminado. La presión de ser madre soltera es demasiado para ella, lo que hace que los niños se vayan a vivir con unos familiares. Eva estaba bajo una gran presión. Se sentía frustrada. Fue una lástima que ya no siguiera cuidando de los niños. Eso significaba que volvía a estar libre y podía hacer lo que quisiera. Aficionada a salir de fiesta por los barrios pobres, Eva comienza a pasar mucho tiempo en los bares. Le gustaba bailar, escuchar música. Eva era una buena persona, extrovertida, generosa y puede que algunas veces incluso demasiado confiada. Salir de fiesta ya no es lo mismo. Y una noche de verano de 1992 llama a sus padres en la reserva de Yellow Quill. Les pidió que fueran a buscarla a Saskatoon. Estaba llorando al otro lado del teléfono, diciendo que quería recuperar a sus hijos y cuidar de ellos. Quería una vida mejor y le dijo a su hermana Beth que estaba pensando en dejar las fiestas y la bebida. Le apetecía volver a estudiar y a hacer que las cosas mejoraran. Sus padres prometen ir a buscarla en unos días, ya que necesitan tiempo para preparar el viaje. Agosto de 1992. Un hombre al que ha visto varias veces se acerca a Eva Teisap en un bar. Hablan durante un rato y cuando salen, ella acepta que la lleve a casa y se sube al coche. 3 días más tarde, los padres de Eva llegan a Saskatoon, pero su hija no está en casa. Sabiendo las ganas que tenía de volver con ellos, la familia se queda muy preocupada ante su desaparición y avisa a la policía. Fueron a Saskatoon, la buscaron y finalmente denunciaron su desaparición. La policía recoge los datos y el caso queda abierto, tal como ocurrió con Shelina Pope. Sin embargo, proceden con precaución. A veces huyen de relaciones en las que han sido maltratadas y no quieren que las encuentren. Por eso la respuesta de la policía e incluso de los ciudadanos suele ser más lenta. Las familias de las víctimas ya habían informado de varias desapariciones previas. De hecho, una de las chicas se había escapado en 38 ocasiones. Por lo tanto, era bastante normal que estas mujeres se esfumaran de su entorno habitual durante largas temporadas. Aquello fue un obstáculo para la investigación. Sin embargo, la familia Teisap tiene la sensación de que esta vez sucede algo muy diferente. No le dije a nadie lo que creía. Realmente me asustaba que mis temores se hicieran realidad si lo decía en voz alta. Septiembre de 1992. Kalinda Waterhen, de 22 años, es otro rostro conocido en los bares de los barrios bajos. Era una persona muy inquieta, que no podía pasarse el día en casa sin hacer nada. Su padre, Steve Morningschild, se mantiene en contacto con su hija. Aunque viven a cientos de kilómetros de distancia, saben que tarde o temprano recibirán del otro alguna carta, así como felicitaciones en las ocasiones señaladas. Una tarde de septiembre de 1992, Kalinda espera a sus amigas en la entrada de su local favorito. El sol aún no se ha puesto cuando un coche dobla la esquina y Kalinda Waterhen se sube a él, al igual que hicieron Shelina Pope e Eva Teisap. El coche arranca. Esta será la última vez que alguien sepa de ella. En primavera de 1993, Steve Morningschild está muy preocupado por su hija. No ha llamado en los últimos 6 meses, ni se ha puesto en contacto por carta.
Se habían celebrado 2 funerales de familiares cercanos y Kalinda no se presentó a ninguno de ellos. Todo el mundo tenía la impresión de que algo que había pasado explicaría su ausencia. Morningside acude a la policía e informa de la desaparición. Unos días después detectan actividad en la tarjeta sanitaria de Kalinda. Sin embargo, al tratarse de una mujer mayor de edad, no pueden decirle a su padre dónde está. Steve Morningside estaba muy asustado pensando que algo le había pasado a su hija. 3 mujeres con perfiles muy similares han desaparecido. La policía tiene las denuncias de sus familiares, pero a causa de su modo de vida desordenado, hay pocas pistas que lleven hacia ellas, y los casos se acaban olvidando. Julio de 1993. Ha pasado casi un año desde las 3 desapariciones. El agente de la Policía Montada del Canadá, Malcolm Eskelson, responde al teléfono en su mesa. Es un criminal de poca monta llamado Bill Corrigan. Bill Corrigan era un fracasado. Era un ladrón de 3 1/4 y un estafador de poca monta. Había pasado 20 años de su vida entre rejas. Eskelson se reúne con Corrigan para hacerle algunas preguntas acerca del soplo. El exconvicto le informa de que el cadáver de una chica llamada Angie está en una zona boscosa al sur de Saskatoon, que señala con indicaciones muy concretas. Los agentes se presentaron allí con varios perros policía y pasaron algunas horas investigando la zona. Entre los detectives que inspeccionan la zona se encuentra el agente de la Policía Montada, Al Keller. Estábamos allí, caminando por la maleza y buscando cualquier pista que pudiera llevarnos hasta los restos. No encontramos nada. La policía vuelve a interrogar a Corrigan, quien confiesa que un tal John Potter ha estado fanfarroneando de haber matado a una joven e insiste en que el cadáver tiene que estar allí. La información de Corrigan siempre había sido correcta, así que Keller comienza a buscar a John Potter, viendo que el cadáver no aparece. Un grupo de agentes de la Policía Montada rastrea la base de datos y consultan informes de los últimos 10 años. Pero no hay indicios de que John Potter exista realmente. Ni siquiera sabíamos si había algo que investigar o no. Un año más tarde, un cazador realiza un macabro descubrimiento mientras camina a menos de 50 metros del lugar que la policía había rastreado. Los agentes no tardan en presentarse en el lugar de los hechos y peinan la zona en busca de pruebas. Sin embargo, encuentran mucho más de lo que habían imaginado. ...1 de octubre de 1994... un cazador tropieza con unos restos humanos en una zona boscosa al sur de Saskatoon. Avisa de inmediato a la Policía Montada del Canadá, que a su vez envía al agente Terry Stirling al lugar de los hechos. En unos minutos, Terry se halla ante los huesos en cuestión. Después de fotografiar y registrar en vídeo la escena del crimen, contacta con el médico forense Ernie Walker. Cuando terminó, nos dijo que los restos no eran antiguos, sino que pertenecían a alguien que había muerto hacía muy poco. Así que Ernie Walker volvió al lugar con algunos de nuestros investigadores y procedió a excavar toda la zona. Sin embargo, examinar el terreno se convierte en un reto. Todo era una red de matas y arbustos, y así era imposible ver nada. El equipo pasa una semana inspeccionando la maleza en busca de alguna pista de cómo han llegado hasta ahí los restos. Tras peinar un área de 520 metros cuadrados, no han dado con una sola prueba. Están a punto de marcharse cuando uno de los agentes realiza un descubrimiento extraordinario. Estaba a unos 30 o 40 metros del lugar donde habían encontrado los primeros restos. Vio algo blanco en el suelo. Se acercó un poco y descubrió que se trataba de un cráneo humano.
Nos dimos cuenta de que teníamos varios cadáveres en la zona. Un equipo de búsqueda vino desde Regina e inspeccionó cada centímetro del terreno. La prensa también se presenta en el lugar de los hechos, pero la policía acordona la zona para mantener las cámaras a distancia. Una situación frustrante para el periodista Warren Golding. Mientras estuvieron investigando aquel lugar, mantuvieron a los medios de comunicación a cierta distancia. No estábamos lo bastante cerca como para ver gran cosa de lo que hacían. La policía peina la zona con una distancia de 3 metros entre los agentes. Es un proceso lento, pero al avanzar entre la maleza, realizan otro espantoso descubrimiento. Hay un tercer cadáver envuelto en una manta y atado con un cable naranja. Los primeros restos no generaron ni demasiada alarma ni demasiado interés. Sin embargo, las cosas cambiaron por completo cuando en apenas 2 semanas se encontraron otros 2 cadáveres. No cabía duda, aquello era obra de un asesino en serie. Cuando alguien así anda suelto, todo el mundo se pregunta dónde atacará la próxima vez. La noticia de los 3 cadáveres hallados se convierte en un titular de excepción y la prensa publica informes diarios sobre la escena del crimen. Sin embargo, la policía montada no revela todo lo que ha encontrado. Algunos detalles se mantendrán al margen de la prensa y la población, de modo que el asesino sea la única persona que los conozca. Decidimos no publicar esos datos para validar con ellos cualquier información que recibiéramos en el futuro al compararla con lo que habíamos encontrado en el bosque. La policía decide guardar en secreto los detalles sobre la manta y el cable. Tras el descubrimiento, Keller recuerda haber inspeccionado esa misma área el año anterior. ¿Estarán relacionados estos cuerpos con el soplo de Bill Corrigan sobre el asesinato de una chica llamada Angie? Puede que aquella historia no tuviera mucho sentido, pero Corrigan sabía algo. Habíamos encontrado esos restos en el mismo lugar que nos había indicado. Keller sabe que tendrá que interrogar a Corrigan de nuevo, pero el informador se ha mudado a la ciudad de Winnipeg y primero tendrá que encontrarlo. Por ahora, a la policía no le interesa que esto se haga público. La prensa y la población no sabíamos que tuvieran pistas que llevaran a un sospechoso. De hecho, la policía siempre mantuvo que no sabía lo que estaba pasando, que no tenían a nadie y que aún era muy pronto. Mientras tanto, en la Universidad de Saskatchewan, el doctor Ernie Walker intenta identificar los restos. Examinando unos restos, el doctor Walker puede determinar cuánto tiempo ha estado un cadáver sobre el terreno, a veces con un margen de error de apenas unos meses. Walker se basa en rasgos como la anchura de la cadera y la distancia entre los ojos para determinar el sexo y la raza de las víctimas. Descubrió que todos los restos pertenecían a mujeres aborígenes. Creo que gracias a los dientes. La prensa tiene por fin un dato concreto del que informar, que conmociona a la ciudad de Saskatoon. Cada día se revelaba algo nuevo, en parte porque estaba planeado tanto por nosotros como por la prensa. La comunidad aborigen está especialmente preocupada. Cuando encontraron los primeros restos, temía que fueran suyos. Veía las noticias preguntándome qué sería lo siguiente. ¿Cómo iba a seguir aquello? Ni en 1.000.000 de años se me habría ocurrido que fueran los restos de Shelley. Sin embargo, aún no hay pistas sobre el aspecto de las víctimas. Para tener una idea al respecto, el Dr. Walker contacta con el artista forense Cyril Chan. Buscó la ayuda de un especialista que se basara en las medidas de los cráneos para realizar los retratos de las 3 mujeres. Chan reconstruye los rasgos faciales de las víctimas y la prensa no tarda en publicarlos.
Ahora que tienen rostro, las víctimas tienen un contenido mucho más humano para la población. Hicieron que la voz corriera y la gente empezó a comentar a quién se parecían o se dejaban de parecer. Las imágenes causan reacciones muy diferentes en las familias de las desaparecidas. Nunca habría dicho que aquella era Shelley. Sentí lástima por la familia de la pobre chica. Seguro que ella también tenía a alguien. Ya llevaba mucho tiempo desaparecida. Lo sabía. Sabía que estaba muerta. 3 meses después del hallazgo, la identidad de las víctimas por fin se confirma. Los restos hallados pertenecen a Shelina Pope, Kalinda Waterhen e Eva Teisap, las 3 mujeres desaparecidas en verano de 1992. La policía montada del Canadá visita el hogar de Steve Morningschild y le informa de que su hija Kalinda ha muerto. Nada más verlos, sabe a qué han ido. La escena se repite en el hogar de los Napope. Vivíamos junto a la carretera principal. La policía vino y llamó a la puerta. Tenían el historial dental de Shelley, que la confirmaba como una de las víctimas. Entonces se derrumbaron. El 15 de octubre de 1994, la policía montada visita a Bill Corrigan, el antiguo estafador que había guiado a la policía hasta el lugar de los hechos un año antes. Yo era el encargado de buscar a Bill Corrigan, que por aquel entonces andaba por Winnipeg. Queríamos aclarar los puntos que no terminaban de encajar en su historia. Las sospechas de Keller se confirman nada más llegar. Lo primero que dijo Bill Corrigan al verlos es que habían encontrado a Shelley. Keller supo entonces que su informador aún tenía mucho que contar. En breve, Corrigan habrá desvelado toda la historia. Octubre de 1994. Los medios de comunicación llevan semanas informando de un macabro descubrimiento en el sur de Saskatoon. Los restos de 3 mujeres aborígenes, víctimas de un brutal asesinato. Los reportajes diarios realizan el seguimiento de la historia y desvelan los detalles en cuentagotas. El año anterior, un informador de la policía llamado Bill Corrigan había asegurado que un tal John Potter era el asesino. Pero los agentes no creen que el tal Potter exista. Corrigan está viviendo en la ciudad de Winnipeg, en Manitoba, a donde se traslada el agente Al Keller para aclarar los aspectos de su declaración que no encajan. Le interrogamos nada más encontrarle. Ahora que sabíamos más al respecto, la historia cambió bastante. Keller presiona a Corrigan para obtener más detalles. Observa con cuidado sus gestos y poco a poco consigue que le cuente la verdad. Bill estuvo mucho más comunicativo entonces y admitió que John Potter no existía. Dijo que él había estado presente y vio a John Martin Crawford matar a una chica. Este es un nombre familiar para la policía. Crawford ha pasado 10 años en prisión tras ser declarado culpable de homicidio por la muerte de Mary Jane Sirloin, una joven aborigen. Su cadáver presentaba profundas marcas de mordiscos en ambos pechos que coincidían con el historial dental de Crawford. Era un matón que comenzó a meterse en líos siendo aún adolescente. Tuvo un percance tras otro que lo acabaron convirtiendo en lo que es: un hombre violento sin el menor rastro de conciencia. Corrigan conoce a Crawford en la penitenciaría de la ciudad de Prince Albert, donde cumple condena por la muerte de Mary Jane Sirloin. Creo que, en cierto modo, Bill Corrigan admiraba a John Crawford.
Cuando lo conoció, estaba terminando de cumplir una condena por homicidio y entre los presidiarios era todo lo que Bill Corrigan nunca sería. De hecho, llegaron a ser buenos amigos cuando salieron. Al mismo tiempo, algo me dice que Corrigan tenía miedo de que John Crawford algún día se volviera contra él. Creo que el hecho de delatarlo a la policía tuvo algo que ver con su propia supervivencia. Tal vez fue por eso. Durante el interrogatorio, Corrigan le cuenta a la policía lo que quieren saber. Confiesa que Crawford y él habían recogido a Shelina Pope y habían salido de Saskatoon, donde nunca más volverían a verla. Oí unos gritos. Me giré y vi los puños de John Crawford subiendo y bajando. Había presenciado el incidente y vio a John Martin Crawford violando a la chica, estrangulándola y luego apuñalándola. Su participación en los hechos no acaba ahí, puesto que después le ayudó a esconder el cuerpo. Gracias a la historia de Corrigan, John Martin Crawford se convierte en el principal sospechoso. Keller averigua que Crawford fue acusado de violar a otra mujer aborigen en 1992, pero nunca lo condenaron por ello. Al poco tiempo, la víctima apareció muerta. La policía también descubre la mala reputación de Crawford en los bajos fondos. Había un grupo llamado IGATS que ofrecía una especie de programa de ayuda. Iban de un sitio a otro dando bocadillos y condones a las chicas de la calle. Tenían una lista negra en la que aparecían los nombres de algunos tipos violentos. Crawford estaba en ella, y la gente de IGATS sabía quién era. Ahora la policía vigila a Crawford las 24 horas del día. Se pasaba los días en casa y cuando empezaba a oscurecer, cogía el coche de su madre y recorría las calles de Saskatoon hasta la madrugada, intentando contratar los servicios de alguna mujer aborigen. Eso era todo lo que hacía en su vida. Aunque hay pruebas que señalan a Crawford como el culpable, esto no es suficiente para asegurar su condena. La policía sabe que necesita una confesión del sospechoso y creen que Corrigan puede obtenerla. A medida que la investigación avanzaba, se convirtió en algo más que un informador. Era un agente de la policía montada. Lo único que teníamos para identificar al culpable era Bill Corrigan. No estábamos en posición de decidir si íbamos a usarlo. Teníamos que hacerlo. Era nuestra única oportunidad. Lo consultamos con el Departamento de Ciencias de la Conducta y trazamos el plan. Con esa operación esperábamos conseguir las pruebas necesarias para condenar a Crawford. La policía desarrolla una operación encubierta con la que registrar todo lo que Crawford diga. Para ello entregan a Bill Corrigan un dispositivo de grabación y le piden que fuerce la confesión de Crawford. Este tipo de operaciones son una medida extrema que exige una orden judicial y la policía actúa con pies de plomo. Cuando se obtienen este tipo de pruebas con intención de llevarlas a juicio, la defensa las ataca sin piedad. Por eso es importante asegurarse de que todo se ha hecho como es debido. Keller asesora a Corrigan sobre lo que debe decir para que Crawford hable de los asesinatos. Todo está listo para tenderle una emboscada en la habitación del hotel que la policía ha preparado. Le dimos una habitación donde habíamos colocado varios micrófonos. De hecho, incluso el señor Corrigan tuvo uno oculto en todo momento. Ahora que todo está listo, es hora de que Crawford caiga en la trampa. Corrigan le llama por teléfono y le dice que va a pasar unos días en la ciudad. Le pregunta si quiere quedar y Crawford acepta. La operación comienza con buen pie, mientras la policía observa a los hombres desde las inmediaciones. Estuvieron varios días conduciendo por las calles de Saskatoon. Paseaban por el barrio rojo en busca de chicas y prostitutas para pasar un buen rato. No hubo una sola noche en la que John Crawford no saliera a buscar a alguna mujer.
Podía pasarse 2 o 3 horas así cada noche. Comenzaba la ruta en su propio bloque y seguía deambulando en un radio de 10 manzanas, dando vueltas y más vueltas. Tercer día de vigilancia. La policía ha escuchado numerosas conversaciones, pero Crawford todavía no ha dicho nada sobre los asesinatos. Hablaban de la gente que veían, de lugares que les recordaban a sus días de gloria y también de las chicas que habían recogido. Eran conversaciones muy crudas, pero servían para darte cuenta de la vida que había llevado ese tipo. La policía aún no tiene la prueba que necesita. Crawford no ha dicho nada sobre su implicación en los asesinatos y Corrigan tampoco ha sacado el tema. Sin embargo, el plan que ha trazado la policía debería confirmar sus sospechas. En un proyecto de colaboración sin precedentes, Keller trabaja con una televisión local que ha aceptado dar una noticia en el horario indicado por la policía. Contactamos con el canal de televisión y les pedimos que dieran la noticia a las 6, cuando sabíamos que ellos lo estarían viendo. Corrigan recibe instrucciones de ver las noticias con Crawford. Mientras las ven, Crawford empieza a implicarse a sí mismo en los crímenes. Contó que una vez se dio cuenta de que la chica estaba muerta y simplemente pensó, otra más. Habló de la manera en que las había matado. Las asfixió, las apuñaló y luego dijo que desmembrar a la gente no era lo suyo. Lo intentó con una de ellas y solo le arrancó una extremidad. Si no recuerdo mal, dijo que le parecía desagradable. La policía sabe que esta confesión tal vez sea una simple bravata para impresionar a Corrigan y que más tarde podría negarla en el juicio. En ese preciso momento, John Martin Crawford dice lo que la policía lleva tanto tiempo esperando. Una simple frase que demuestra quién es el asesino. Enero de 1995. Una cadena de televisión de Saskatoon emite un noticiario especialmente diseñado en colaboración con la policía montada. Todo marcha según lo previsto, y John Martin Crawford, sospechoso de asesinato, comienza a dar detalles sobre la muerte de 3 chicas aborígenes, sin ser consciente de que la policía está escuchando toda la conversación. La policía pide a cualquier persona con alguna información sobre Watergen o cualquiera de las mujeres desaparecidas que se ponga en contacto. Sí, ya sé que lo sabes, capullo. Yo lo sé. John Martin Crawford había hecho varias revelaciones como recuerdo a esa chica o recuerdo haberla dejado en el suelo, sin ningún tipo de presión externa. Aquello era una prueba muy buena. Era difícil obtener algo mejor. Por incriminatorias que parezcan estas declaraciones, en el juicio podrían ser descartadas como simples bravuconadas. Sin embargo, no habrá que esperar mucho para que Crawford diga las palabras que demuestran que es el asesino. Lo único que me preocupa es que una de ellas estaba enterrada con 2 mantas. Primero cubierta con una y luego con la otra, con un cable alrededor. Horas y horas de escucha para llegar a esa frase en la que hablaba del cable que usó para envolver a una de las víctimas. En una simple frase, Crawford habló de un detalle que solo el culpable podía conocer, porque nunca se había informado de ello a los medios de comunicación. No necesitaba más. Tras semanas de vigilancia y 3 días de grabaciones continuas, la policía por fin tiene pruebas para arrestar a John Martin Crawford. El 17 de enero a las 6 de la tarde, la policía se acerca y rodea el coche de Crawford mientras se detiene en un semáforo. Sin posibilidad de huir, arrestan al sospechoso sin complicaciones y pasa a disposición policial. Aún puedo ver la expresión de su rostro cuando le detuvimos. Pensaba que se resistiría, que tendría miedo, pero no hubo nada. Lo único que me dijo es que tenía curiosidad por ver qué dábamos de cenar en la cárcel. Aquello era para mí una prueba de su crueldad.
de que ese hombre no tenía conciencia. Era un asesino a sangre fría, nada más. De vuelta en la comisaría, la policía comienza con el interrogatorio de Crawford, bajo la dirección del agente Al Keller. Con fotografías de las 3 mujeres sobre la mesa delante de Crawford, el policía no tardará mucho en obtener una confesión completa. Aguantó de manera estoica durante un buen rato y luego lo soltó todo. Sí, yo maté a esta, a la otra y a la otra. Y señaló con el dedo hacia las fotografías. No tuvo ningún problema en contarnos todo eso. Confesó haber matado a Shelina Pope, Eva Teisap y Kalinda Waterhen. Aquello disipó todas mis dudas. Cuando comprendió que habíamos grabado todas las conversaciones que mantuvo con Bill Corrigan, creo que vio que se había acabado la fiesta, por decirlo de algún modo. Describe con detalle lo que le había pasado a cada una de las chicas, empezando por Shelina Pope. Bill Corrigan sigue en el coche, mientras Crawford lleva a Shelley hasta un rincón apartado del bosque al sur de Saskatoon. Después de beber varias cervezas, Crawford le dice a Corrigan que vaya a dar un paseo. A continuación intenta forzar a Shelley empujándola al asiento de atrás. Pero la chica opone resistencia. Poco después Corrigan oye los gritos de Crawford, enfurecido porque Shelley ha rechazado sus insinuaciones. La golpea una y otra vez, mientras Corrigan ve que la chica sale huyendo del coche entre gritos. Crawford la persigue y la agrede con brutalidad, hasta que el cuerpo de Shelley cae al suelo en silencio. Movido por la curiosidad, Corrigan se acerca y descubre a Crawford junto al cadáver de la chica, con un cuchillo en la mano. Sin el menor atisbo de emoción, Crawford declara que está muerta y pide ayuda a Corrigan para enterrarla. A medida que revela estos pasajes, la policía puede sumergirse más y más en la mente del asesino. La única explicación que dio John para los asesinatos es que las chicas le habían hecho enfadar. A veces era por la cosa más sencilla. Nos dijo que las chicas suponían un problema. Si no las mataba, lo habrían denunciado por violación, agresión o algo parecido. Y entonces habría tenido problemas con la ley. No le guardaba rencor a ninguna de ellas, no las odiaba, ni le caían mal. Pero suponían un problema, y su única solución era matarlas para que guardaran silencio. Le daba igual lo que había hecho y lo que le pudiera pasar. No le importaba tener que comparecer en 3 juicios, ni el hecho de que probablemente pasara el resto de su vida entre rejas. Cuando el arresto se hace público, la población por fin respira tranquila. Recuerdo que al ver las fotografías pensé que tenía que ser un desgraciado para salir por ahí y matar a esa gente sin sentirse culpable. Era como si la emoción me hubiera consumido. No me sentía de ninguna manera en particular. Había demasiadas cosas dentro de mí. Estaba enfadada, echaba de menos a mi hermana, todo a la vez. Había una sensación de alivio general, pero también mucha ira. Nadie tiene derecho a arrebatarle la vida a otra persona. A medida que los periódicos revelan más detalles sobre John Martin Crawford, la ira de la población aumenta al encontrar la respuesta a muchas preguntas. Creía que la comunidad aborigen era débil y que podía aprovecharse de ello. Pensaba que todas las mujeres blancas que hubiera en la calle eran policías y aquello le preocupaba. La policía tiene todas las pruebas que necesita para condenar a Crawford. Un testigo, una conversación grabada y una confesión completa. Sin embargo, el principal testigo de la acusación es un conocido delincuente y estafador. La defensa pondrá en duda su credibilidad, y si lo consigue, John Martin Crawford podría volver a las calles como un hombre libre.
Mayo de 1996. Comienza el juicio contra John Martin Crawford en el juzgado de Saskatoon. El fiscal de la corona, Terry Hines, expone las pruebas que demuestran su culpabilidad en los asesinatos de 3 mujeres aborígenes en 1992. La defensa no duda en acusar al testigo de la fiscalía, Bill Corrigan, un criminal condenado y conocido estafador. No hay duda de que el cuchillo era suyo. Como tampoco hay duda de que ha contado bajo juramento las más variadas historias sobre cómo ha llegado ese cuchillo a las manos de mi cliente. Por supuesto, puedo entender que haya dudas, pero eso no es lo mismo que tener pruebas. Y ese es el punto en el que nos encontramos. Querían que el jurado y el resto de la gente pensara que había jugado un papel más importante, pero nosotros estábamos seguros de que no había sido así. La fiscalía reproduce las cintas de la operación ante el tribunal. La confesión de Crawford horroriza al jurado y conmociona a las familias. Fue duro acudir día tras día para ver a la persona que había matado a mi hermana. Pero, por muy duro que fuera, tenía que saber lo que le había pasado. Cuando describieron lo que le había pasado, reprodujeron las cintas en la sala y pude oír a Crawford. Creía que se llamaba Angie y que tendría que haberle dado una patada en los dientes cuando tuvo la oportunidad. Entonces lo miré. Pero ¿cómo miras a los ojos de un asesino? Tras deliberar durante apenas unas horas, el jurado lo declara culpable. Crawford es condenado por un cargo de asesinato en primer grado y 2 cargos de asesinato en segundo grado. Me hizo sentir bien. No hay muchos casos que impliquen a naciones aborígenes de Canadá y terminen así. Por suerte, se hizo justicia para Shelley. Sin embargo, no hay veredicto que pueda devolver la vida a las 3 jóvenes víctimas, muertas a manos de un loco. He mantenido el contacto con 2 de las 3 familias y sé que esto les ha afectado mucho. Los hijos de Eva perdieron a su madre y la familia de Shelina Pope aún visita su tumba. No creo que llegue a recuperarme por completo de la pérdida. De hecho, hubo una época en la que sentía un odio inmenso. Pero me he enfrentado a ello y me he recuperado a lo largo de los años. Aunque eso no quita que siga habiendo momentos muy duros. A día de hoy, John Martin Crawford sigue cumpliendo condena alejado de la sociedad. Podrá optar a la libertad condicional tras 25 años de condena. Pero aquellos que han sufrido sus actos esperan que no vuelva a tener oportunidad de herir a nadie. Siempre hay depredadores sueltos entre nosotros. Solo espero que no haya otro como John Crawford. Estoy casi seguro de que John Crawford sería una amenaza sin importar cuándo lo liberaran. Es un hombre que no tiene conciencia, no tiene sentimientos. Un hombre sumamente peligroso. Tiene 4 hijos a los que adora. Pero la relación con el padre ha terminado. La presión de ser madre soltera es demasiado para ella, lo que hace que los niños se vayan a vivir con unos familiares. Eva estaba bajo una gran presión. Se sentía frustrada. Fue una lástima que ya no siguiera cuidando de los niños. Eso significaba que volvía a estar libre y podía hacer lo que quisiera. Aficionada a salir de fiesta por los barrios pobres, Eva comienza a pasar mucho tiempo en los bares. Le gustaba bailar, escuchar música. Eva era una buena persona, extrovertida, generosa
Y puede que algunas veces, incluso demasiado confiada. Salir de fiesta ya no es lo mismo. Y una noche de verano de 1992 llama a sus padres en la reserva de Yellow Quill. Les pidió que fueran a buscarla a Saskatoon. Estaba llorando al otro lado del teléfono, diciendo que quería recuperar a sus hijos y cuidar de ellos. Quería una vida mejor y le dijo a su hermana Beth que estaba pensando en dejar las fiestas y la bebida. Le apetecía volver a estudiar y a hacer que las cosas mejoraran. Sus padres prometen ir a buscarla en unos días, ya que necesitan tiempo para preparar el viaje. Agosto de 1992. Un hombre al que ha visto varias veces se acerca a Eva Teisap en un bar. Un problema. Pasan varias semanas sin que nadie vuelva a ver a Shelly. A pesar de todo el tiempo que pasa en las calles, la chica se ha mantenido en contacto con sus padres. Cuando las semanas se convierten en meses, su familia comienza a asustarse. Shelly nunca dejaba pasar los días señalados ni los cumpleaños. Siempre escribía para felicitarnos. Cuando las cartas desaparecieron con todo lo demás y vimos que el tiempo pasaba sin tener noticias suyas, la urgencia por encontrarla se hizo cada vez mayor. La familia de Shelly denuncia la desaparición de su hija a la policía, quienes comienzan a buscarla. Mientras tanto, sus padres hacen lo que está en su mano para dar con ella, dando vueltas por las calles de Saskatoon. No podían hacer gran cosa. No nos sobraba el dinero y tampoco teníamos un vehículo grande con el que ir a cualquier parte. Sin embargo, con el coche que tenían, se las arreglaron para peinar varias zonas de Saskatoon buscándola. La familia no pierde la esperanza y creen que tarde o temprano Shelly llamará a casa. Agosto de 1992. Eva Teisap, una mujer de 30 años, se prepara para salir de fiesta por la ciudad. Eva Teisap llevaba una doble vida en varios sentidos. Era una madre que quería a sus hijos y se preocupaba por ellos, pero de vez en cuando se desmelenaba un poco y podías encontrarla en los bares. La vida nocturna de la ciudad y empieza a escaparse de casa. Fue una verdadera lástima, porque Shelly había sido una niña muy buena. Recuerdo que había profesores encantados de que estuviera en sus clases y tenía amigas que la adoraban. Shelly pasa a un hogar de acogida, pero no soporta convivir con extraños y vuelve a escaparse durante días o incluso semanas. Había empezado a cambiar y se estaba convirtiendo en una niña de la calle. Hizo algunos amigos en la estación de autobuses y empezó a frecuentar los salones recreativos con ellos. Era una niña que se paseaba por la ciudad dando tumbos de un lado a otro. Una presa perfecta para alguien que la viera en un bar y le prometiera algún tipo de estabilidad. En verano de 1992, Shelly empieza a cansarse de vivir en la calle. Le gustaría ser trabajadora social o entrar en la policía. Volver a estudiar. Pero sigue demasiado unida a sus amigos. En una noche calurosa y en la entrada de su local favorito, Shelly se sube al coche de un hombre al que ha visto varias veces. Sabemos que subió a un coche detrás del Hotel Albany para que la llevara a visitar a una amiga. En el coche había cerveza y Shelly estaba dispuesta a pasar un buen rato. Ese día arriesgó más de la cuenta y bajó la guardia. Aceptó que él la llevara sin ningún... La ciudad canadiense de Saskatoon es una población a la que sus 200.000 habitantes se refieren con orgullo como el París de las praderas. Sin embargo, en 1992 se convierte también en una ciudad dividida. Yo diría que Saskatoon es una ciudad que puede llevar a engaño. Es bonita, con un precioso río que la atraviesa,
Pero a su vez, tiene partes muy urbanas, donde se han refugiado los aborígenes en busca de una vivienda más asequible. Son los bajos fondos. Una parte bastante triste de la ciudad. Junto con la pobreza, encuentras todo lo que viene con ella. Crimen, prostitución. La vida no es fácil allí. El lugar es conocido por ser donde las prostitutas y los trabajadores sexuales ejercen su oficio. Pero también hay locales y salones recreativos que reúnen a gente joven. Entre ellos, una chica de 15 años llamada Shelina Pope. Era un espíritu libre. No era de esas chicas tímidas. Si tenía que decirte algo, te lo decía a la cara. Nada la asustaba, nunca tenía miedo. Shelina Pope no siempre ha frecuentado las calles. Tuvo una infancia feliz en la que disfrutaba cuidando de su hermano menor, Huey. Al crecer no siempre acepta la autoridad de sus padres. Le atrae, hablan durante un rato y cuando salen, ella acepta que la lleve a casa y se sube al coche. 3 días más tarde, los padres de Eva llegan a Saskatoon, pero su hija no está en casa. Sabiendo las ganas que tenía de volver con ellos, la familia se queda muy preocupada ante su desaparición y avisa a la policía. Fueron a Saskatoon, la buscaron y finalmente denunciaron su desaparición. La policía recoge los datos y el caso queda abierto, tal como ocurrió con Shelina Pope. Sin embargo, proceden con precaución. A veces huyen de relaciones en las que han sido maltratadas y no quieren que las encuentren. Por eso la respuesta de la policía e incluso de los ciudadanos suele ser más lenta. Las familias de las víctimas ya habían informado de varias desapariciones previas. De hecho, una de las chicas se había escapado en 38 ocasiones. Por lo tanto, era bastante normal que estas mujeres se esfumaran de su entorno habitual durante largas temporadas. Aquello fue un obstáculo para la investigación. Sin embargo, la familia Taysap tiene la sensación de que esta vez sucede algo muy diferente. No le dije a nadie lo que creía. Realmente me asustaba que mis temores se hicieran realidad si lo decía en voz alta. Septiembre de 1992. Kalinda Waterhen